Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que, créanme, está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un posible escenario que tiene a muchos de nuestros seguidores con la intriga a flor de piel: Kerem Bürsin planeando su venganza contra los amigos de Hande Erçel. Sí, han oído bien. Un titular que suena a película de Hollywood, pero que, quién sabe, podría estar gestándose en la vida real de nuestros queridos actores. Sé que muchos de ustedes son fieles seguidores de Kerem y Hande y han seguido de cerca su relación, sus altibajos y su vida pública. Por eso, hoy vamos a desgranar este rumor. ¿Hay algo de cierto en él? ¿Por qué surgió? ¿Y cuáles serían las posibles implicaciones para ambos? Prepárense para un vídeo lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, un poco de drama turco del bueno. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Dicho esto, vamos al lío. Comencemos por lo que parece ser el origen de toda esta vorágine de rumores, esa supuesta tensión o distanciamiento entre Kerem Bürsin y algunos de los amigos cercanos de Hande Erçel. Sabemos que las relaciones públicas, especialmente en el mundo de la fama, pueden ser complicadas. Y cuando una relación sentimental como la que tuvieron Kerem y Hande llega a su fin, es natural que las dinámicas sociales cambien. A menudo los círculos de amigos tienden a dividirse o a tomar partido, y eso, amigos míos, puede generar fricciones. Según algunas fuentes y comentarios que circulan en redes sociales y foros de fans, se ha insinuado que Kerem podría estar sintiéndose resentido o incluso traicionado por ciertas personas del círculo íntimo de Hande. ¿Las razones? Aquí es donde la especulación se pone interesante. Podría tratarse de comentarios desafortunados que se hayan hecho sobre él, de acciones que considera perjudiciales para su imagen, o simplemente de la percepción de que algunos de sus amigos han apoyado o defendido a Hande de una manera que él considera inapropiada o injusta. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, cada palabra, cada gesto, cada interacción pública, es escrutada al detalle. Un simple me gusta en una publicación, un comentario, o incluso la ausencia de ellos, puede ser interpretado como una señal de apoyo o de rechazo. Y si a eso le sumamos la presión mediática y las ansias de los fans por obtener detalles de la vida privada de sus ídolos, es fácil que un rumor se convierta en una bola de nieve. Ahora, la parte de la venganza. Este término, sin duda, es bastante fuerte y evoca imágenes de planes maquiavélicos y estrategias a largo plazo. ¿Está Kerem realmente ideando un plan para perjudicar a los amigos de Hande? Personalmente me inclino a pensar que si hay algo de verdad en todo esto, la palabra venganza podría ser una exageración periodística o de los fans. Quizás se trate más de una estrategia de autopreservación, de establecer límites, o de buscar cierta distancia de aquellos que considera que no le han sido leales. Podríamos pensar en escenarios menos dramáticos. Por ejemplo, tal vez Kerem, al ver ciertas actitudes o comentarios, simplemente ha decidido cortar lazos. No es una venganza en el sentido tradicional, sino una decisión consciente de proteger su espacio y su paz mental. Sin embargo, en el universo de las redes sociales y la prensa del corazón, cualquier tipo de distanciamiento o conflicto se magnifican, y la idea de una venganza es mucho más llamativa y genera más clics, ¿no creen? Otro aspecto a considerar es la imagen pública de Kerem. Él siempre ha sido percibido como un tipo carismático, amable y con un gran sentido del humor. Una imagen de venganza podría dañar esa percepción. Por lo tanto, si está haciendo algún movimiento, es probable que sea de una manera sutil y cuidadosa, para no alienar a su propia base de fans. Pensemos en cómo podría manifestarse esta supuesta venganza. Podría ser a través de comentarios crípticos en sus redes sociales, indirectas en entrevistas, o incluso, y esto es pura especulación, apoyando públicamente a figuras o proyectos que de alguna manera compitan o desafíen a los amigos de Hande. O quizás, y esta es una idea un poco más retorcida, podría simplemente estar disfrutando de su éxito profesional y personal, y ese éxito en sí mismo, para aquellos que quizás le desearon mal, podría ser visto como una forma de venganza. A veces, la mejor venganza es vivir una vida feliz y exitosa. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales como campo de batalla. Si Kerem se sintiera realmente agraviado, podría utilizar sus plat.
a formas para sutilmente lanzar mensajes que repercutan en el círculo de Ande. Esto podría incluir dar me gusta a comentarios negativos sobre ellos, seguir a cuentas que critiquen a ciertas personas, o incluso compartir publicaciones que de forma indirecta cuestionen su integridad o sus acciones. Es un juego peligroso porque puede salpicar a Ande y eso es algo que presumiblemente Kerem querría evitar. Ahora hablemos de Ande Ercel. ¿Cómo afectaría esto a ella? Si Kerem realmente está planeando algo, la principal afectada podría ser Ande. Ella, al ser el nexo entre Kerem y sus amigos, podría verse en medio de un fuego cruzado. Imaginen la incomodidad de tener que navegar entre su expareja y su círculo cercano si hay tensión. Además, los fans de ambos son muy apasionados, y cualquier conflicto que involucre a estas dos figuras públicas genera mucha atención y, a menudo, polarización. Los equipos de Kerem y Ande, si es que los tienen, estarán seguramente monitorizando la situación de cerca, intentando gestionar cualquier crisis que pudiera surgir. Es crucial recordar que en este tipo de historias siempre hay dos versiones. No tenemos acceso a la verdad absoluta. Lo que vemos son fragmentos, rumores, interpretaciones. Los medios de comunicación, para vender, a menudo exageran y sensacionalizan. Y los fans, por su parte, tienden a idealizar a sus ídolos y a proyectar sus propios deseos y frustraciones en ellos. Consideremos la posibilidad de que todo esto sea una construcción mediática. A veces, cuando dos figuras tan populares terminan una relación, los medios buscan nuevas narrativas para mantener el interés. Y la idea de un ex despechado buscando venganza es, lamentablemente, un tropo muy recurrente y efectivo para generar contenido. Si nos ponemos en el lugar de Kerem, y asumimos que hay un mínimo de verdad en estas insinuaciones, es probable que su motivación no sea la malicia pura, sino más bien una respuesta a sentirse herido o menospreciado. Las rupturas, incluso después de un tiempo, pueden dejar secuelas emocionales. Y si a eso se le suma la presión de una vida pública, es comprensible que las emociones puedan aflorar de maneras inesperadas. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Kerem simplemente esté enfocándose en su carrera y en su vida personal, y que cualquier otra lectura sea pura invención. Él ha estado muy activo en proyectos recientes, tanto en Turquía como internacionalmente, y eso demuestra una gran dedicación a su profesión. Tal vez su energía está completamente canalizada hacia ahí, y los supuestos planes de venganza son solo ruido de fondo. Una pregunta que surge es, ¿sería este un movimiento inteligente por parte de Kerem? Si realmente está buscando perjudicar a los amigos de Ande, podría exponerse a críticas y dañar su propia reputación. En el mundo de las relaciones públicas, es más beneficioso mantener un perfil bajo y centrarse en lo positivo. La venganza a menudo es un arma de doble filo. Quizás el enfoque más constructivo, si Kerem se siente herido, sería una comunicación directa, o simplemente un alejamiento elegante. Sin embargo, el mundo de las celebridades rara vez permite esa clase de sutilezas. Todo se magnifica y se politiza. Pensemos en el pasado. Hemos visto otras parejas famosas que tras una ruptura han mantenido una relación cordial, mientras que otras han terminado en enemistades públicas. La forma en que los involucrados y su círculo manejan la situación es clave. Y parece que en este caso hay indicios de que la relación con el círculo cercano de Ande no es tan amigable como antes. ¿Y si la venganza de Kerem es, en realidad, no hablar? A veces el silencio es la respuesta más poderosa. Si él decidiera no pronunciarse sobre ningún rumor o insinuación, dejando que los demás especulen y se agoten, eso también podría ser una estrategia. Vamos a analizar un poco el contexto social en Turquía. La cultura turca, en muchos aspectos, valora mucho la armonía y el respeto familiar. Si Kerem estuviera haciendo algo que se considerara poco ético o perjudicial para el círculo de Ande, podría generar una reacción negativa en su propia comunidad de fans, que a menudo son muy protectores de los valores tradicionales. Otra cosa a tener en cuenta es el papel de los fans en la creación y propagación de estos rumores. Los fans de Kerem y Ande son extremadamente activos en las redes sociales. Crean teorías, analizan cada detalle, y a menudo proyectan sus propios deseos y expectativas sobre ellos. Es posible que esta narrativa de venganza haya sido alimentada por la propia base de fans, que busca un drama adicional para mantener el interés en la vida de sus ídolos. Si observamos las publicaciones recientes de Kerem en redes sociales, ¿hay algún indicio? A veces un comentario aparentemente inocente o un me gusta estratégico puede ser una señal.
Pero, de nuevo, estamos entrando en el terreno de la interpretación y la especulación. Es fácil ver lo que queremos ver, especialmente cuando estamos inmersos en el mundo de la fama y la intriga. En conclusión y resumiendo un poco lo que hemos desgranado hoy, la idea de que Kerem Bürsin planea su venganza contra los amigos de Hande Erçel es, en este momento, un rumor con poca base sólida, pero con mucho potencial de generar conversación. Parece que ha surgido a raíz de posibles tensiones o distanciamientos percibidos entre Kerem y el círculo íntimo de Hande tras su ruptura. Hemos explorado diversas posibilidades, desde una venganza real y elaborada, hasta una simple estrategia de autopreservación, pasando por una posible exageración mediática y una construcción impulsada por los fans. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se diluye entre la especulación y el deseo de drama. Sea lo que sea que esté sucediendo entre bastidores, lo más probable es que Kerem, como profesional experimentado, esté manejando la situación de la manera que considere más beneficiosa para su imagen y su carrera. Si hay resentimiento, es probable que lo esté canalizando hacia su trabajo y su crecimiento personal, en lugar de embarcarse en una guerra abierta. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ofrecido una perspectiva diferente sobre este rumor. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en esta historia? ¿Cómo creen que Kerem manejaría una situación así? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, para que todos podamos estar al tanto de las últimas novedades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.